Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Mark Garragasait, quien es inversor de 3 fondos financieros, economista, y hoy nos conversará sobre la gran oportunidad de invertir, dándonos muchos consejos para hacerlo. Mark nos cuenta cómo pasó de tener un trabajo a ser su propio jefe y cómo fue que tomó esta importante decisión. Cuanto más años estás en una caja de ahorros, ¿no? O en un banco, supongo, que la caja es un curso más tradicional que un banco, ¿no? Me reafirmaba que yo no servía para estar en una caja, ¿no? Porque y más que ya tenía un cargo, tenía reuniones con el director general, entonces había mucha política. Yo soy muy malo haciendo política interna, ¿sabes? Yo me gustan los mercados, entonces era un tema que cada vez me estaba alejando más de la gestión y me estaba acercando más a un directivo de una empresa grande. Una vez que comienzas tu propio negocio, es imposible regresar. La libertad financiera no tiene precio, amerita de un gran esfuerzo, pero vale la pena. Actualmente nos cuenta cuáles son los tipos de fondo de inversión que maneja. Se llama Panda Agriculture and Water Fund, o sea, Panda Agricultura y Agua, y Japan Deep Value, que es el fondo, como el hijo pequeño, pero el que es más listo, el que ha crecido más rápido, ¿no? Que es un fondo de pequeñas compañías aburridas. Mark nos conversa sobre las personas que han influenciado su vida y qué les han enseñado. Bueno, es complicado que te enseñe. Buffett y Munger son muy especiales y tienen un vehículo que es una holding básicamente enfocada al sector asegurador. Entonces, claro, Berkshire Hathaway. Entonces, no es tan fácil que puedas adaptar cosas de ellos, pero sí, obviamente, cómo eligen empresas, o sobre todo, qué piensan. Claro, cuando hace la junta anual, que contesta preguntas durante 4 o 5 horas y le preguntan cualquier aspecto. La mejor pregunta que le han hecho a Warren Buffett fue una, dijeron, si tuviera usted ahora pues 500.000 euros, o $500.000, ¿qué cartera tendría? Y dijo, totalmente distinta a la que tengo. Constancia y el esfuerzo es clave para poder alcanzar una libertad financiera. Mark cuenta que hay cosas que a la primera no la entendemos, pero que con el paso de los años ves que sí eran necesarias de aprender. Y Buffett, claro, para la gente joven entiendo que Buffett y Munger les cuesta, difícil que sean referentes porque dicen las cosas tan sencillas que cuando eres joven todos pensamos que las cosas buenas son matemática financiera compleja, ¿no? Y algoritmos y cosas así, ¿no? Entonces, en cambio, las cosas importantes no son temas complicadísimos, son ideas muy simples, pero no te puedes separar de ellas, ¿no? Entonces, Buffett y Munger explican cosas muy simples y cuando eres joven piensas, esto no puede ser. No puede ser que la clave sea tan fácil. Sí, claro, luego cuando te haces mayor ves que hacerlo sencillo continuamente es dificilísimo, porque ahí tienes millones de inputs para que te desvíes del camino y cometas errores, y es muy fácil decirlo en un libro, pero luego hacerlo en la vida real no es nada fácil. Mark nos explica un poco sobre los crecimientos de las empresas según su conocimiento. O sea, es posible que una empresa crezca las ventas 20% anual, que en realidad es un 21-22%, el que lleva en los últimos 20-30 años, 21% anual de crecimiento de ventas, pero del beneficio y de free cash flow 25% anualizado durante 30 años en un sector que no crece, porque invierte en empresas que no crecen y además sin endeudarse y sin emitir acciones. O sea, ¿eso es posible? Mark nos habla un poco sobre la situación macroeconómica y cultural y dice que ha habido un gran crecimiento y que eso es bueno, pero tenemos que saberlo manejar. Igualmente, debemos tener un fondo de reserva que nos evite una pérdida en las inversiones. Por eso decimos crear el Fondo de Agricultura, es uno de los motivos por los que lo creamos, y es el motivo porque tenemos casi un 10% en minas de oro en Koala, ¿no? Porque el oro, nuestra tesis del oro es desde hace como 10 años, en que pensamos que este patrón, el patrón fiat actual, es muy peligroso y sobre todo que es acelerativo y por tanto puede llevar a riesgos muy difíciles de catalogar o de analizar hoy. Y por tanto el oro para mí es la principal protección contra bancos centrales y políticos. El oro para mí es la parte que veo más clara para protegernos de cosas inesperadas que no sabemos que va a venir, ¿no? No sabemos qué va a venir. Entonces lo que está claro es que
el mercado confía demasiado en que las monedas valen lo que valen, ¿no? Y el riesgo de lo que está pasando es que dependemos de la confianza. Entonces esto es un tema psicológico. Entonces si un día se empieza a perder la confianza en la moneda, en el euro, en el dólar, en el yen, en el yuan, pues entonces podemos ver cosas muy difíciles de imaginar y por tanto hay que estar preparado y tener activos reales, ¿no? Nosotros tenemos que tener activos reales como oro, tener temas agrícolas, ¿no? Porque es una forma de protegerte. Mark nos explica un poco más sobre el fondo de inversión llamado Panda. Panda es un fondo de inversión global que invierte 100% en acciones cotizadas del sector de agricultura, ganadería y agua. O sea, es muy simple, ¿no? Y la idea es invertir en activos reales, ¿no? Puros y duros. Y por tanto, hay un tema monetario detrás del fondo, lo que decíamos antes, ¿no? El tema del papel moneda, y que es acelerativo, ¿no? Y que se emite deuda y por tanto las monedas realmente valen mucho menos de lo que la gente cree, en el sentido de que tiene una confianza ilimitada de que se puede imprimir y no pasa nada. Pero luego hay otro elemento muy importante porque creamos un fondo de agricultura, es que al ser un fondo de empresas cotizadas hay muy poco flujo institucional en el sector agrícola. Es el sector más olvidado de todos los sectores que hay. ¿Qué es el Japan Debt Value? Tanto, lo que descubrimos en Japón es que a medida que más bajabas de tamaño, más baratas estaban. Y cuando cruzabas una línea clave, pasaban de estar baratas a estar regaladas. Y esta línea era que no había información en inglés. Cuando no había información en inglés, saltaban los múltiplos de pagar 8 veces a pagar una vez. Y era matemático, en todos los sectores. Y eso no es una impresión. Primero lo empezamos a intuir, pero cuando tú analizas cientos de casos, es la clave, es decir, la información en inglés. Entonces, empresas pequeñas sin información en inglés estaban fuera del radar de todo el mundo, absolutamente. Y eso hacía que empresas per uno, sin deuda, creciendo beneficios 5% anual, no invirtiesen nada. No había gestión pasiva, porque no hay ninguna gestión pasiva que pueda invertir en estas acciones, y por tanto había las familias. Las familias dominaban las empresas. Por un promedio de 40-50% de las acciones son de familias. Y el resto son de clientes y proveedores que han comprado acciones, que se hace mucho en Japón, ¿no? Tú a tu cliente o proveedor compras acciones porque confías en él, ¿no? Y así estableces más vínculos empresariales, y algunas gestoras pequeñas japonesas. Mark nos cuenta que Japón es un buen lugar para invertir a largo plazo, aumentando dividendos. Él ha invertido durante años en ese país y dice que se ha convertido en un buen mercado de inversión. ¿Cuál ha sido su mayor error en el mundo de las inversiones? Estuve invirtiendo en medio un crash, ¿no? Y tenía las acciones peores que podía. O sea, si podía en España las peores empresas, las más de moda, que los chicharros que ya se llamaban entonces, sí, ¿no? Que todo el mundo que no entendía pues compraba porque había rumores de que eran las mejores y tal, pues ahí entraste tú de cabeza. Exactamente. Entonces, hay que cometer los errores de joven, sobre todo para aprender. ¿Cuál ha sido el mayor acierto de Mark en las inversiones? Bueno, como los aciertos han venido más de profesional, yo creo que no se puede decir un acierto. Yo es lo que te contaba antes, ¿no? Que tienes acciones que han ido muy bien, pero al final es parte de una construcción de una cartera. Porque nunca vemos una acción como una única sola, como algo solo, sino como un conjunto, ¿no? O sea, obviamente Constellation ha ido muy bien, pero tenemos japonesas que han multiplicado por 4, o Etsy que multiplicamos por 10, por 8 por 10, pero esos son al final no son tan relevantes, porque al final es parte de una cartera, pues tienes un 1%, un 2%, un 3% de la cartera. O sea, cuando eres profesional no puedes cometer ningún gran error. Puedes cometer pequeños errores, pero no un gran error. ¿Cuál es la persona que más te inspira? Tienes que ir recogiendo cosas del pasado, pero no puedes, yo creo, inspirarte en solo una persona, ¿no? Porque sería demasiado pendiente de algo que seguramente es distinta de ti, ¿no? Yo creo que tienes que construirte tu personalidad en base a pequeñas cositas de cuando eres joven y cuando vas creciendo, y de influencias de familiares, ¿no? Y de profesionales. Yo creo que eso es lo que te construye, ¿no? No puede ser una persona. ¿Qué libros nos recomienda para aprender las inversiones? Bueno, hombre, yo recomiendo todos los libros de Costolani, obviamente, que no son tantos, por desgracia, porque escribía en alemán, porque él vivía en Frankfurt, es un judío de Hungría, que vivió en París y en Frankfurt.
Su historia es apasionante y sus explicaciones son muy interesantes. Explica más cosas que hoy no puedes saber. O sea, qué hacer cuando te entran tanques por París, ¿no? Hasta aquí nuestro video de hoy, donde pudimos aprender de Marc Garrigasait el tema de las inversiones financieras. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para ver más historias como estas. Hasta la próxima.